Bienvenidos nuevamente a nuestra serie ¿Por qué la gente dice que no cuando le mostramos un negocio de mercadeo en red? Hoy quiero que hablemos de la segunda razón o el segundo motivo por el cual las personas cuando les mostramos nuestro negocio terminan no uniéndose. Y como sabes, en el video anterior empezamos esta serie de las razones por las que las personas, vuelvo y repito, cuando les mostramos el negocio deciden más bien no unirse al proyecto, que tú, si las conoces, las puedes evitar. Y en este segundo video vamos a hablar de una de las más poderosas y de una de las razones por las que desafortunadamente mucha gente se queda por fuera de nuestro gran modelo de negocio. Y es porque fallamos en la técnica del contacto, de la presentación o del cierre. Yo cuando conocí la industria del mercadeo en red y cuando conocí la empresa con la que trabajo, literalmente me enamoré del modelo de negocios. A mí me encantó poder hacer parte de una empresa que me pusiera todo, que me pusiera oficinas, que me pusiera empleados, que me pusiera la parte legal, que me pusiera la infraestructura física y digital. Me encantó poder trabajar con una compañía que tuviera un producto tan bueno. Me encantó el principio de la eliminación de intermediarios a través del sistema del mercadeo en red y que por consecuencia, en lugar de que las empresas le pagaran a los intermediarios tradicionales esos recursos, la empresa más bien se los pagara a personas como tú y como yo. Bien. Cuando me empezaron a hablar de las cifras y de lo que yo me podía entrar a ganar en un negocio de estos si llegaba a los grandes niveles, me enamoré todavía más porque entendí que con la industria del mercadeo en red nos podemos hacer ricos y más allá de ricos nos podemos hacer libres. Podemos ganar dinero sin trabajar si logramos construir una red duplicada que siga haciendo las acciones del negocio, que siga creciendo sin nuestra presencia. Me encantó entender que con este negocio podía ganar muchísimo más de lo que se gana cualquier profesional bien pago hoy en día en cualquiera de los países de América. Entonces, cuando yo entendí todo eso, yo dije un rotundo sí. Yo tomé la decisión de empezar a hacer este negocio y en mi cabeza yo sentí lo que hoy día sigo sintiendo, y es que no existe un negocio mejor que las redes de mercadeo. Pero me empezó a pasar algo, y es que cuando comencé a mostrarle el proyecto a las personas, había gente que me decía que no. Yo le decía, pero ¿cómo que no? O sea, ¿qué parte de que nos vamos a hacer libres financieramente? ¿Qué parte de que nos vamos a hacer ricos? ¿De que vamos a pagar las deudas? ¿De que vamos a comprarnos una o dos o cinco o 10 o 20 casas? ¿Qué parte de que vamos a viajar por el mundo? ¿De que vamos a vivir una vida increíble? No entiendes. ¿Por qué dices que no? Y la gente decía, no, pues, ¿por qué no? Para mí eso era muy frustrante, o sea, era como raro. Yo decía, pero ¿qué parte de lo que yo entiendo el otro no entiende? Si esto es tan bueno, ¿por qué rayos dice que no? Y luego me empecé a dar cuenta que no todo el mundo estaba listo para hacer este modelo de negocio. Pero una de las razones que yo identifiqué, y que te la quiero compartir en este segundo video, por la que la gente me decía que no, era porque yo presentaba muy mal. Es decir, tenía un gran mensaje, pero yo era un pésimo mensajero. No sabía hacerme entender. ¿A qué me refiero con que presentaba muy mal? Todavía fallaba en la técnica. Entonces, desde que yo llamaba a las personas, las llamaba mal, porque no edificaba lo suficiente, porque yo no generaba expectativa en mi prospecto, yo no los antojaba de querer escuchar el negocio. No, yo llamaba a las personas al principio como suplicándoles, mira, a ver si tú de pronto esta semana tienes 30 minutos para que me atiendas, porque te quiero mostrar algo que estoy haciendo, a ver si de pronto te unes y me ayudas. Desde la llamada yo no tenía postura, yo no edificaba, yo literal estaba tratando de que la gente me escuchara y yo rogaba para que por favor llegaran a la cita. Los que llegaban, porque casi ninguno llegaba, obvio, pues esa llamada tan mala, ¿quién querría asistir a una cita para hablar de algo así? Pero el caso es que los que llegaban casi siempre por lástima. Y cuando llegaban como, convénzame. O rápido que no tengo tiempo, niño. Entonces yo empezaba a presentar el negocio con ansiedad, presentaba el negocio de forma incorrecta porque no dominaba bien la información, se me olvidaban algunos puntos importantes de la presentación, o me enredaba, como decimos en Colombia, me confundía un poco explicando el concepto, no sabía transmitir bien la información del producto. Luego cuando entrábamos a hablar de las formas de ganar, yo mismo me confundía porque no las tenía muy claras, no entendía la diferencia entre los bonos, los puntos, las recompras, no tenía muy claro el ejercicio de que el paquete se compraba una sola vez y luego explicar el consumo mensual. Todo eso yo no lo tenía del todo claro. Fallaba en la técnica.
tenía un excelente mensaje en mis manos, pero yo estaba siendo un pésimo mensajero. ¿Por qué? Porque no había practicado lo suficiente, porque todavía no tenía postura, porque no hablaba con edificación, con firmeza, con seguridad, con tranquilidad, porque todavía no sabía compartir y comunicar eficientemente el mensaje y al final tampoco sabía cerrar. Yo le decía a la persona, bueno, entonces mira, este es el negocio, si te interesa me avisas, pero me avisas por favor. Y la persona me decía, listo, yo voy a pensarlo. Entonces yo me iba de la reunión sin haber hecho acuerdos, sin haber sacado un sí o sin haber sacado un no, sin haber agendado un segundo espacio, sin edificar una herramienta para empezar a hacer el seguimiento. No, yo cruzaba los dedos y prendía una vela y hacía una oración para que ese prospecto algún día me volviera a llamar y nunca me llamaban. Entonces yo decía, si el negocio es tan bueno, si yo lo entendí tan fácil, ¿por qué razón la gente a la que yo le presento el negocio no entiende lo que yo entiendo? Y luego un líder a quien yo le aprendí mucho en el proceso y le sigo aprendiendo, me dijo, Juan, yo quiero escucharte cómo lo haces. Porque no es normal que tú le presentes a 10, 15, 20, 30, 40 personas y todos te digan que no, no es normal. Yo creo que en sus adentros él estaba pensando, lo debe estar haciendo horrible. O sea, debe estar sacando una pistola lanzallamas y debe estar fumigando, incendiando a todos los prospectos, los debe estar quemando. Justamente eso era lo que yo estaba haciendo. Pero yo no lo sabía, yo creía que yo lo estaba haciendo bien. Entonces yo a él le dije, bueno, perfecto, entonces hagamos algo. Yo mañana tengo una presentación de negocios con alguien, acompáñame y no digas nada, simplemente siéntate ahí y escucha cómo lo hago. Empiezo yo a presentar el negocio a ese invitado que tenía ese día, empiezo a mostrarle de qué se trataba la información y claro, mi líder en ese entonces que me estaba evaluando, pero pues como amigo, al final de la presentación me dijo, Juan, mira, tengo que hablar seriamente contigo. Tu presentación es un desastre, demasiado larga. Todo el tiempo se te nota el hambre, o sea, la necesidad de que la persona se afilie, no eres claro con los conceptos, hablas de lo que no tienes que hablar, profundizas en cosas que a la persona no le interesa, hablas de cosas que la persona no te ha preguntado, cada ítem de la presentación lo explicas con demasiado detalle cuando no es necesario, o sea, te demoraste 2 horas haciendo una presentación, no conectaste, no leíste el lenguaje corporal de la persona, no te diste cuenta que estaba aburrida en la mitad, que no hacía sino escribir por el celular, que no te prestaba mucha atención, que se había desconectado. Y claro, pues a nadie le gusta que le digan la verdad, a nadie le gusta que lo retroalimenten, pero en su momento para mí fue necesario. Entonces yo le dije, dame los consejos que yo tengo que saber para mejorar mi presentación. Y me dijo, bueno, en primer lugar, procura ser breve. Recuerda que el objetivo de la presentación del negocio no es que la persona lo entienda todo, la gente lo va a entender con el tiempo. La presentación simplemente es para mostrarle de qué se trata, conectar con su necesidad, es decir, identificar su porqué, que fue lo que hablamos en el video anterior, mostrarle cómo nuestro negocio puede satisfacer eso, pero no explicarle absolutamente todo, porque lo va a entender con el tiempo, y sobre todo, lo más importante de una presentación es que la persona vuelva a una segunda presentación, es decir, que tú luego de terminar la presentación hagas un acuerdo para que se vuelvan a ver. También después de la presentación debes sacarle el sí o el no a la persona, porque la persona solo con 20, 30 minutos de presentación ya sabe si le interesa, es decir, si quiere seguir conociendo o si definitivamente no le interesa. Por lo tanto, es importante que tú a la persona le preguntes si sí quiere conocer más o no para que ninguno de los dos pierda tiempo, porque de lo contrario, tal vez a la persona le da pena decirte que no o no te quiere decir que no de frente y luego cuando empieces a hacerle seguimiento no va a ser un seguimiento, va a ser un perseguimiento y pues nunca va a entrar. Entonces yo tomaba nota, yo decía, perfecto, tengo que ser más breve, no tengo que explicarlo todo, tengo que conectar con su necesidad, tengo que ser un poco más seguro de mí mismo, no puedo demostrar el hambre, tengo que hacer un acuerdo de seguimiento al final, tengo que sacarle el sí o el no, tengo que aprenderme bien la parte de los números, tengo que saber explicar de forma correcta el producto, tengo que conocer la información de la empresa para poder mostrar que es una empresa grande. ¿Listo? ¿Algo más? Y me decía, no, hagamos otra y yo miro cómo lo haces. Recuerdo que yo después empecé a presentar el negocio frente al espejo, empecé a presentarme a mí mismo y como cualquier actividad, mientras más lo haces, más bueno te vuelves en ella. Después de hacerlo 3, 5, 10, 20, 30 veces, inevitablemente terminé dominando la presentación del negocio. Al día de hoy, pues considero que presento bastante bien, pero no porque yo fuera una persona muy talentosa. Recuerda que el mercadeo en red no es un negocio de gente talentosa, es un negocio de gente habilidosa o gente hábil.
¿Y cuál es la diferencia entre el talento y la habilidad? Fácil, que con el talento naces, pero la habilidad la desarrollas. Hay gente que a mí me dice, Juan, es que yo no sirvo para hacer este negocio. Pues claro, porque nunca lo has hecho. Es como el que me dice, Juan, es que yo no sirvo para andar en bicicleta. Pues todavía no sabes, pero cuando aprendas vas a ser muy bueno, porque no es un tema de talento, es un tema de habilidad, de aprenderlo a hacer. Una vez que practicas y que tienes los conocimientos básicos, inevitablemente terminas volviéndote muy bueno, ¿vale? Entonces esa es la segunda razón por la que a veces nos dicen que no. Presentamos mal, somos aburridos a la hora de presentar o la presentación es tediosa, no conocemos bien los conceptos del negocio, somos bastante extensos, cuando llamamos a las personas no las llamamos con la suficiente fuerza como para que lleguen expectantes a la reunión, demostramos mucho el hambre, es decir, la necesidad de que el prospecto por favor se firme y nos colabore, no hacemos acuerdos de cierre al final, no hacemos acuerdos de seguimiento y por cualquiera de esos detallitos, por cualquiera de esas fallas en la técnica, la persona puede desconectarse y no terminar viendo la oportunidad o el mensaje tan poderoso que nosotros tenemos en las manos. La segunda razón por la que la gente nos dice que no, no es porque el mensaje no sea bueno, sino porque el mensajero no lo supo transmitir. Así que practica más. Pide retroalimentación a tus líderes. La próxima vez que vayas a hacer una presentación, si es que ya las estás haciendo, que por cierto, si todavía no estás presentando solo, tienes que aprender a hacerlo, tienes que lanzarte, porque una vez que ya lo aprendemos a hacer, es supremamente sencillo. De hecho, lo normal es que la gente diga que sí. Por eso te digo, si te están diciendo mucho que no, quizás en esta segunda razón es porque está fallando la técnica. Entonces, busca a uno de tus líderes, este es un gran consejo, y dile que se siente a tu lado en la próxima presentación que vayas a hacer y que no intervenga en lo absoluto, a no ser que tú quieras que dé un testimonio o algo así, pero que al final te permita ver lo que tú no ves. Bien, y ábrete con humildad a la retroalimentación, porque esas críticas constructivas son las que luego te van a hacer mejorar. Ahora, si a ti no te gusta la retroalimentación, no te gusta el crecimiento. Necesitamos que nos digan en qué nos estamos equivocando, porque son cosas que, vuelvo y repito, nosotros mismos no logramos percibir, pero que otros, que ya tienen más experiencia, efectivamente lo logran ver. Así que llévate esto, pule la técnica, mejora tus habilidades, practica más, pide consejo de quienes tú ya sabes que lo hacen bien para que te retroalimenten y te vas a dar cuenta que inevitablemente cuando te vuelvas un mensajero que está a la altura del mensaje, vas a ser supremamente efectivo y te vas a firmar a muchísimas más personas para tu equipo. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de mucho valor para tu crecimiento empresarial y personal. También, como de costumbre, si aún no haces parte del negocio de Gano, ni estás en proceso de conocer el negocio con nadie, pero en este momento de tu vida quisieras empezar a construir una nueva fuente de ingresos a través del mercadeo en red, escríbenos al correo equipo@gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos información sobre cómo tú también puedes hacer parte de este gran proyecto. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.